Siguiendo con la serie del libro de Apocalipsis. Una bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13. A partir del capítulo 12 que hemos estudiado el sábado anterior y que es considerado el centro del libro de Apocalipsis, tanto el capítulo 13 y capítulo 14 nos habla de un mensaje que Dios tiene para nuestro tiempo actual. Un conflicto que empezó ya en el cielo. Un conflicto que estamos involucrados tú y yo. Ahora, nosotros vimos en programas anteriores que Dios es el vencedor. Todo lo que tenemos que hacer es formar parte de su ejército, parte de sus filas, ser sus seguidores, ya que la victoria está asegurada. Sin embargo, el diablo tiene un odio contra un remanente que es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Este capítulo 13 es escrito para el tiempo del fin y nosotros hoy estamos viviendo en ese tiempo. Ahora, a partir de este capítulo, vamos a encontrar unas profecías que aún no se han cumplido. Hoy veremos cómo el enemigo de Dios levanta dos poderes que van a ser sus aliados para poder perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué se considera una característica especial? Porque el capítulo 13 no vamos a encontrar una sola bestia, sino dos bestias. Una que sube del mar y la otra que sube de la tierra. Por el detalle que presentan, hoy no vamos a estudiar las dos bestias. Hoy vamos a estudiar solamente la primera bestia. Y el próximo sábado estaremos estudiando la segunda bestia. O sea, el capítulo 13 lo vamos a dividir en dos partes. Dos cosas aquí que llaman la atención. La primera, que es bestia, y la otra, que es mar. Y en profecía ya hemos visto algunos elementos y a qué representan cada símbolo. Bestia significa poder. Mar significa muchedumbre de gente o lugar muy poblado. Entonces, cuando hablamos de bestia, no estamos aquí hablando de un adjetivo como despreciando a una persona o un sistema, sino estamos hablando de poder, porque en profecía bestia es igual a poder. Vamos entonces a ver la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces Juan está en visión y dice que vio subir del mar una bestia. Mar ya dijimos que es muchedumbre de gente. ¿Y qué cosa subió? Un poder. Diademas es igual a coronas. Recuerdan que las imágenes de aquí ya lo vimos en capítulos anteriores. Cómo el diablo es llamado dragón de escarlata en el capítulo 12, versículo 3. Y también tenía 10 cuernos. Y también tenía 7 diademas y coronas. Pero aquí en su cabeza 10 diademas y en su cabeza un nombre blasfemo. El enemigo de Dios va a levantar un poder en el tiempo final, así como levantó en la Edad Media para poder perseguir al remanente, o sea, al pueblo de Dios. En la lección anterior terminamos diciendo que el diablo no odia a todo aquel que dice ser cristiano. El diablo odia al remanente. ¿Por qué? Porque hay parte de cristianos que forman parte de sus enseñanzas y proclaman también sus enseñanzas. Entonces, la guerra con el remanente es levantar un poder, y ese poder es la bestia que sale del mar. Vamos entonces a ver qué significa bestias, mar, cuernos y cabezas. Daniel
y el libro de Apocalipsis son libros hermanos, libros gemelos. Aunque escritos con 700 años de diferencia, Dios le reveló a Daniel lo que sucedería en el futuro, especialmente en el tiempo del fin. Así que los dos libros que pueden leerse juntos es mejor para una mejor interpretación. ¿Qué significa bestia realmente? Vamos a leer qué dice Daniel capítulo 7, versículos 3 y versículo 17. Versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí Daniel nos dice también que empezó a ver en una visión a bestias. Y el versículo 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Dígame una cosa, ¿necesitamos inventar una interpretación? No. Porque Dios mismo nos da la interpretación en sus grandes y sagradas escrituras. Nos damos cuenta lo que nos quiere decir. Bestia significa entonces a reyes. Bestia significa poderes. Bestia significa imperios. Entonces, cuando hablamos de un rey, estamos hablando de un poder. Ahora, ¿qué significa mar? Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí ya tenemos un poder que sube donde hay mucha gente, un lugar muy poblado. ¿Qué significa entonces 10 cuernos? Apocalipsis capítulo 17 y versículos 12 nos va a decir. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Todavía no llegamos al capítulo 17, solo estamos interpretando el simbolismo. Entonces, cuernos significan reyes o gobernantes. Ahora, ¿qué significa 7 cabezas? Apocalipsis 17, capítulo 9 y 10 nos va a decir. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ustedes se acuerdan que la palabra monte ya vimos en profecía y eran imperios? Montañas, que es igual a imperios. Bueno, el capítulo 17 está hablando de otro contexto, o sea, de la segunda mujer que aún no hablamos. Antes hicimos una primera mujer en el capítulo 12. Esta es la segunda mujer del cual habla. Aquí solamente estamos hablando qué simboliza. No vamos a hablar de la segunda mujer. Entonces, con los textos que hemos leído, llegamos a una conclusión que bestia es un poder, un reino. Mar es muchedumbre de gente. 10 cuernos son gobernantes o reyes. Y 7 cabezas son montes o imperios. Ahora, fíjense qué impresionante que es. Habla de cuernos, de poderes políticos. Esta bestia está relacionada de manera tan estrecha con Daniel 7. Porque Daniel 7 me da una revelación sobre la bestia que va a hablar aquí en Apocalipsis 13. Daniel 7, versículo 7 y el versículo 23. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará.
Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces la cuarta bestia que ve Daniel es la misma bestia de Apocalipsis 13. Tiene 10 cuernos, solo que aquí nos dice que a qué reino representan. Cuando Nabucodonosor soñó una estatua, estaba hablando de 4 grandes imperios. ¿Cuáles eran esos imperios? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, paralelo a los 4 metales, tenemos a las 4 bestias. Entonces, en Daniel 7 se presenta a Babilonia, que es representada como un león, a Medo Persa, que es representada como un oso, a Grecia, que es representada como un leopardo, y a Roma, que es representada como una bestia sin nombre, porque esta es terrible. Esta cuarta bestia es diferente, porque de ella saldrán 10 reyes. ¿Qué representan estos 10 reyes? ¿Recuerdan ustedes que del mismo imperio romano se dividió en 10 pedazos por las 10 tribus bárbaras que minaron Roma? Y fue la caída del imperio romano y quedó destruido en 10 pedazos. Y de la misma saldrán 10 reyes. Ahora dice, yo vi que una era diferente. ¿Por qué? Porque cuando él nació, derribó a 3. Lo dice con tanta claridad que este cuerno pequeño que salía de la cuarta bestia, que era Roma imperial, que cuando nace derriba a 3. ¿A dónde nos lleva eso? Al año 538. ¿Y qué sucede en el año 538? Antes de que el Papa pueda tener la soberanía en todo, tuvo que destruir a 3 tribus bárbaras, a los ostrógodos, a los vándalos y a los ébolos. ¿Y de dónde nacen? De la cuarta bestia. ¿Y quién es la cuarta bestia? Roma. Entonces tenemos a Roma en 2 fases, Roma imperial y Roma papal. Y cuando del escenario sale el emperador, ¿quién entonces ocupó su lugar? El papa. Roma en sus 2 fases. Apocalipsis 13, versículo 3 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿En qué momento este poder tuvo una herida mortal? En el año de 1798. ¿Recuerdan ustedes cuando se le quitó toda autoridad al Papa Pío VI y fue encarcelado? Eso fue una herida mortal. Pero dice que esa herida mortal fue sanada. Cuando habla de 10 coronas, está hablando de la política que tiene. Es decir, tiene poder, tiene el trono, tiene la autoridad que el dragón le dio. ¿Por qué? Porque la corona era símbolo de la cabeza del dragón. Pero ahora el dragón, que es el diablo, le da el trono, le da el poder y le da autoridad a esta primera bestia. Cuando dice que tiene coronas, significa que esta bestia pretende adoración y soberanía sobre la tierra. Entonces, los 10 cuernos serían las 10 tribus bárbaras que destruyeron el imperio romano. ¿Qué más dice? Dice que tiene 7 cabezas. Cabezas ya hemos visto que es igual a montes y a su vez son imperios. Esto representa a todos los gobernantes políticos que en toda la historia del pueblo de Dios han oprimido al pueblo de Dios. Por ejemplo, Egipto. ¿Por qué Israel estuvo como esclavo más de 430 años ahí?
Asiria, Babilonia, destruyeron Judía y Jerusalén y tomaron cautivos al pueblo hebreo 70 años. Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Ahora fíjense en esto. ¿Qué dice el versículo 2? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿A qué nos hace recordar esto? A la tercera bestia de Daniel, solo que esta bestia tiene tres caras de los imperios anteriores. Quiere decir que este poder tenía un parecido a Babilonia, a Medo-Persia y a Grecia. Entonces, ¿en qué se parece esta bestia del mar a los imperios anteriores? Vamos a analizar. Dice que tiene cabeza de león, y eso representa a Babilonia, que tiene cuerpo de leopardo, que representa a Medo-Persa. También dice que tiene pies como de oso, y eso representa a Grecia. Entonces, de Babilonia, ¿qué cosa copió Roma? Presten atención que esto es una copia de lo que ya había sucedido en el pasado. Si hay algo en que esta bestia se parece a Babilonia, es que es muy pretenciosa y es muy orgullosa. El rey Nabucodonosor decía, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí? Ustedes pueden ver y analizar todo esto en la Biblia, en Isaías 14:10 y versículo 14, en Daniel 4, versículo 30, en Jeremías capítulo 50, versículo 29. El pecado y la transgresión a la ley de Dios, en Isaías capítulo 13, versículo 11, capítulo 14, versículos 13 y 14. Ahora, ¿en qué se parece a Medo-Persia? Medo-Persia dice que se copió el culto y la adoración, el día del sol o domingo, el antiguo culto persa llamado mitraísmo, dedicada a primer día del sol y de la semana a la adoración al dios Mitra o dios sol. ¿Y de Grecia qué cosa copió Roma? De Grecia, Roma copió el sistema de imágenes e invocación de los santos, los dioses griegos. Entonces, estas tres características son muy importantes y están unidas en esta bestia que sube del mal. Ahora, esto es lo más importante para identificar a esta bestia, porque también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Daniel 7:25 también. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué dice Daniel 7:25? Hablaba de la cuarta bestia. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Y qué es una blasfemia? Una blasfemia es uno que no es Dios y pretende quitar pecados. Aquí en la tierra tenemos al sacerdote que dice que tiene poder para perdonar pecados, los crímenes cometidos después del bautismo. Se dice que cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, también son destruidos y el criminal se convierte en una nueva persona, en un santo. O sea, ya no hace Dios en quitar pecados, sino un sacerdote. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 5 versículo 21, cuando Jesús sana a un paralítico que es introducido por el techo?
Los fariseos empezaron a cavilar diciéndole, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero hoy en día el hombre tiene autoridad, dice, autoridad dada por Dios para poder quitar pecados al ser humano. En el catecismo dice que el hombre tiene poder, que el Papa tiene poder. La declaración de los pecados al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de penitencia. Los penitentes deben en la confesión enumerar todos sus pecados. Cuando los cristianos se esfuerzan para confesar todos sus pecados, lo que les viene a la memoria, no pueden dudar de que ellos deben de presentarlo para que puedan ser perdonados. Si ellos intentan ocultar conscientemente alguno de sus pecados y no lo colocan a la voluntad divina por intermedio del sacerdote, entonces la pregunta es, ¿quién es nuestro único mediador? Es Cristo Jesús. Pero ahora colocan a otro mediador, a otro intermedio. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5? Dice la palabra de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. No es el sacerdote que te da una nueva vida, es Cristo Jesús. Y no existe otro intermediario que no sea Cristo. Cuando nosotros colocamos a un santo, colocamos a María, colocamos cualquier otro como intermediario, estamos sacando a Cristo de su lugar. Y ese siempre ha sido el motivo por el cual el diablo está en guerra con Dios. Porque quiere quitar a Cristo del trono y colocar a alguien ahí en el centro. Porque sabe que Cristo es el único Salvador. Ahora, ¿qué cosa más es blasfemia? En Juan capítulo 10, versículo 33 nos dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Ahora, ¿qué cosa entonces es una blasfemia? Es cuando un hombre se hace pasar por Dios. Ahora pregunto, ¿Jesús era Dios? Sí. ¿Jesús estaba acaso blasfemando? No. Sin embargo, en el concepto bíblico, una blasfemia es cuando un hombre se hace pasar por Dios. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 nos dice que esta bestia hablaba grandes blasfemias y arrogancias contra Dios. El Papa León XIII dijo lo siguiente, los papas tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. El Papa es de tan grande dignidad y exaltación que no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar y interpretar las leyes divinas. Cualquiera que sea es Dios. El vicario de Cristo no puede hacer nada contrario a la fe. Esto lo encontramos en el libro Lucius Ferrari, Diccionario Eclesiástico Católico, artículo Papa. Entonces, ¿qué cosa se cree? ¿Qué cosa es esto? ¿Una blasfemia? ¿Qué más? El versículo 5 es otra característica. No solo habla de blasfemia, sino habla también que se le dio boca para blasfemar grandes cosas y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dice 42 meses. ¿Cuánto traía el calendario judío? 30. 30 por 42 es igual a 1260 días. Aplicando la profecía de día por año sería 1260 años. Tiempo
tiempos más la mitad de un tiempo, 1260 años, 42 meses, que es igual a 42 por 30, que da 1260 años. Nosotros ya hemos visto aquí que todos estos años eran la Edad Media, donde el Papa tuvo dominio y persiguió al pueblo de Dios, y se creó la Santa Inquisición. ¿Cómo olvidarse de eso? Donde eran muertos miles de cristianos llamados herejes. Ahora, esos 1260 años o 42 meses ya fueron cumplidos. Sin embargo, hay algo más. ¿Cuándo fueron esos 1260 años? Fue en el año 538 a.C., cuando se firmó el decreto de Justiniano, hasta el año de 1798 a.C., en la prisión del Papa Pío VI. Cuando se le quitó el poder absoluto al Papa Pío VI en la Capilla Sixtina, mientras estaba celebrando una ceremonia de aniversario de coronación, y fue capturado por el general Berthier por órdenes de Napoleón Bonaparte. Ahí justo fue la Revolución Francesa. Fue preso por tanto abuso y matanza por 12 siglos. La Edad Media está manchada con sangre de tanta gente inocente. No hay manera de ocultar esto. Ahora fíjense en esto. Esto tiene relación con la entronización de Cristo. Cristo tiene poder sobre todo pueblo, lengua y nación. Pero ahora el Papa se cree Cristo y cree tener ese poder, por eso puede hacer lo que quiere. Hizo guerra a los santos y dice que se le dio potestad para vencerlos. El diablo parece celebrar victorias por ratos, pero sabe que al final amarga es su derrota, porque finalmente es derrotado. Ya vimos mucha sangre en el pasado, 12 siglos de tinieblas y persecuciones. Los crueles cruzadas y los horrores de la Inquisición están colmados de pasajes oscuros, caracteres y registros teñidos de sangre, torturas extremas, cristianos muriendo hasta que apareció una herida de muerte. ¿Qué dice el versículo 3? Dice el versículo 3 que tenía una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y miren lo que dice el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Lo importante aquí es comprender es cómo la herida de muerte que sucedió en el año de 1798 fue recuperándose y fue sanado. Roma papal parece que perdió todo su poder y parecía que nunca más se iba a recuperar. Y no pasó muchos años, en el año de 1929, Mussolini le entrega 44 hectáreas que ahora forman en ese terreno el Vaticano. Porque el Vaticano no solo es un poder religioso, sino también un poder político, totalmente independiente. Entonces, desde ahí, esa herida empieza a ser curada. Ahora miren el versículo 8 lo que dice. Llegamos al punto central del asunto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Presten atención a esta expresión. ¿Quiénes la adoraron? Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoración es el punto central. Este mismo poder que oprimió al pueblo de Dios ahora dominará al mundo y ganará la lealtad del mundo entero. Aquella herida mortal fue curada. ¿Y qué va a suceder cuando sea curada? Yo me quedé muy impactado al leer este libro católico, este libro llamado Murder in this Vatican, página 5, versículo 7. Dice este párrafo, el Vaticano es el superpoder máximo de nuestros tiempos. Sus adherentes cercanos a 1 billón pueden operar en cada rincón del mundo. De allí la importancia para cada gobierno de tener al Papa como un socio en la ejecución de cualquier política mundial establecida. Las políticas del Vaticano son dirigidas por el Papa.
quien no tiene parlamento ni congresos o senado, quien limite en sus decisiones poderes o políticas, es un gobernante autocrático absoluto en el sentido más pleno de la palabra. Esto es hoy. ¿Y qué dice la Biblia? Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. A nosotros nos ha tocado vivir en un momento muy solemne de la historia. Una de las cosas que este poder hizo, según Daniel 7:25, sería cambiar los tiempos y la ley. Mientras que en el Apocalipsis habla de que el pueblo remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, hoy en día hay un poder que destruye esa ley. Según su catecismo, él se cree que tiene poder para interpretar como cualquiera de la Biblia, porque se cree Dios.